fundador y pastor de Ministerio Zoe Internacional, cuya visión es alcanzar y equipar a líderes a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Su ministerio nació por amor a las personas. Y ahora con ustedes, Pastor Ariel Obregón. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por la vida de nuestro hermano. Yo no quiero ser así como pasalatita, pero di algo tú. Es bueno. Gracias. De todas maneras. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos amados. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Mariel, Ana Karen, por permitirnos estar aquí en su casa y poder celebrar esta bendición de 5 años, ¿verdad? Wow, 5 años es una gran bendición. Fíjese que el tiempo, ¿verdad, hermanos? Es nuestro enemigo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos se han gozado en esta? Amén. Se hemos gozado, ¿verdad? Dale un fuerte el aplauso al Señor porque es un pueblo. A él sea la gloria, la honra. Ya para entrar de lleno al estudio, a lo que el Señor ponía en mi corazón, yo quiero hacer una oración. Pídale usted al Señor ahí, levántese su manita aquí donde yo estoy. Pídele al Señor que bendiga mi vida. Yo quiero, ese es mi deseo, bendecir su vida y que Dios ponga las palabras que son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre amado que estás aquí en todo lugar, yo te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta alabanza, adoración que hemos traído para ti como una ofrenda, Señor. Por favor, recíbela desde ya, Señor. Nuestro deseo es agradarte a ti en todo momento, mi Dios. Yo en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, bendigo a tu novia, esposa, Señor. Bendigo a los ministros, bendigo esta casa, Señor, para tu gloria, Señor. Ahora, por favor, úsame, Señor, como tú lo sabes hacer, Señor. Úsame, Señor, para poder bendecir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, envía una unción fresca, Señor. Envía, Señor, una unción quíntuple para poder transmitir el mensaje divino que tú tienes para tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Dios trabaja de una manera, hermanos amados, misteriosa, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Él es bueno, Él es justo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dese cuenta de que Dios no tiene despropósitos para su pueblo. Y Él lo que desea tuyo, de ti y de mí, es de que nosotros le seamos obedientes, que nosotros seamos sensibles a su presencia. Y es donde Él se glorifica, porque Él derrama de sus poderes, de sus funciones en los vasos que son obedientes hacia Él. Hermanos amados, yo creo, por lo que la Biblia nos enseña, nosotros como peregrinos sobre este planeta, sobre esta tierra, nosotros estamos de pasada. Somos la iglesia de Cristo. Venimos a hacer un trabajo, hermanos amados, en el cual Dios tiene un diseño. Dios es un Dios de diseño. Dese cuenta, ahorita lo vamos a ir viendo, pero dese cuenta de que Dios, el Dios que nosotros servimos, es un Dios de diseños. ¿Se da cuenta? Él tuvo que diseñar este plan divino, que es el que, imagínense usted, está allá en el lugar celeste, está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo, y están tienen un meeting espiritual. Permítame usted hablarle de esta manera. Tienen un meeting ellos y les dice, y está el Padre, está el Hijo, y dice: hijo, la única manera de que esta creación sea salva
va a ser de que tú te vas a tener que humillar de tal manera y vas a llegar a ese planeta y vas a dar tu vida, vas a caminar cierto tiempo, vas a dar tu vida en la cruz y por medio de la sangre tuya, la sangre de Cristo, mi ungido, el pueblo va a regresar acá, porque el peregrino eso es lo que es, sale del lugar de allá, salimos allá como espíritus y fuimos puestos en esta tierra para caminar un cierto tiempo, pero debemos regresar, ¿se da cuenta? Entonces el Padre hace ese plan, tiene ese nivel, repito, y el Hijo acepta. Y el Espíritu Santo de igual manera están de acuerdo, haciendo un labor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para poderse llevar a cabo este diseño que es magnífico, precioso, porque no había ninguna otra manera, oiga bien, que usted y yo regresásemos al Padre, si no es por medio de la sangre de Cristo. El haber aceptado el plan divino, el haber aceptado aquello glorioso cuando a ti y a mí se nos presentó ese plan divino, decir, ¿te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? Y dijimos, sí, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, necesito de ello. ¿Se da cuenta? Entonces también veo en la Escritura, hermanos, de que Dios tiene mensajes preciosos, tiene mensajes divinos que nos los ha dejado, oiga bien esto, nos los ha dejado para que nosotros escudriñemos las Escrituras, ya que dice la palabra de Dios, escudriñad mis Escrituras, escudriñad la verdad y la encontraréis. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar los mensajes divinos que fueron diseñados en los 66 libros. Rápidamente, fíjate que, dime tú si esto no es, hermano amado, a ti que te gusta leer la palabra, escudriñar. Fíjate que cuando nosotros vemos el alfabeto hebreo, el alefato, tiene 22 letras. Tiene 22 letras y mira ese diseño del Señor. Eso no pudo haber sido una mente humana. Tiene que ser una mente divina. Y son 22 letras el idioma hebreo. Y la Biblia tiene 66 libros. Y dése cuenta que ese es un diseño que podemos entonces aplicar a la mente humana, sí, pero ponernos cuando nos ponemos a escudriñar, vemos de que son 22 letras, como que nos estuviera diciendo el alefato hebreo, de que ese lenguaje se divide 22 para el Padre, 22 para el Hijo y 22 para el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de eso? Dando a entender de que cada letra del alefato, una va con la letra A, por decir el alef, ¿verdad? Sería con el libro de Génesis. Y la Tau, que es la Z nuestra, sería por decirle, el del Padre. Si vemos la porción del Padre, sería el Cantar de los Cantares. Y Isaías empieza la otra porción, el segundo grupo, y Isaías nos habla de cosas preciosas. Isaías es conocido como el profeta evangelista, porque él es el que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de ese diseño, de ese misterio tan precioso, hermano? Yo cuando veo eso en la Biblia, digo yo, solo una mente humana, solo una mente divina para podernos, para que nosotros, y le damos gracias a Dios que Él nos permite estar en esta influencia divina. Ahorita usted está bajo esta gracia que nos permite el Señor, y eso quiere decir una influencia divina para poder entender esto, hermano, porque esto no lo puede entender una mente carnal, sino que se entiende con una mente espiritual. ¿Se da cuenta? Pero qué sabrosa está la unción, hermanos. ¿O soy yo que se me seca la lengua en la boca? Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos, ¿me están dando a entender? Sí. Platiquemos, ¿verdad? Porque estamos en fiesta, o no están en fiesta. Yo me siento como de casa. Amén. El Señor nos ha dado nuestra casa allá, pero yo
me alegro de veras que estamos celebrando con los hermanos y nuestros hermanos en la fe. Tenemos eso en común. Entonces, hermanos, yo veo que la Biblia, repito, está llena de misterios, llena de diseños, pero para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de nosotros como ministros, hermanos, que vamos a buscar, vamos a encontrar temas y porciones de la Biblia, en el cual el Señor nos habla a nosotros, porque hay un trabajo que hacer con la iglesia de Cristo. Hay un trabajo, hermano amado, y repito, por lo que dice Efesios, que es de la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, hermanos amados, yo creo que aquí cuando estaba la alabanza, como que me dio el santito, se siente como que resbaloso, así, me siento así bien, me siento bien, no de veras, pero gloria a Dios. Amén. Hermanos, es que fíjense que yo veo que la Escritura nos deja ver también de que, perdóneme, yo no soy decir payaso, es cuando tengo sueño o hambre, y sueño no tengo, yo creo que tal vez es hambre. Fíjese de que veo la necesidad, veo una necesidad tan tremenda, hermanos, que es el de busquemos dónde están las cosas celestes, lo divino, porque ahí está, se desprende una unción que necesitamos. La unción vino, ¿para qué viene la unción? ¿Para qué es la unción? Para que se pudran, dice la Escritura, para que se pudran lazos, yugos, toda cadena, todo aquello que es una atadura para nosotros y no nos deja avanzar. ¿Se da cuenta? No nos deja avanzar y concluir con aquello para lo cual fuiste tú y yo llamado. Entonces, el aceite en la Biblia, oiga bien esto, representa así el Espíritu Santo, pero yo lo veo más que, lo quiero poner de esta manera como una unción, un poder del Espíritu Santo sobre la vida de tuya y mía, como creyentes que hemos sido y que somos. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces, dése cuenta que el aceite, repito, en la Biblia representa algo, representa lo que es un poder maravilloso, un poder de lo alto, hermano, para romper como con aquello que tú y yo quedó impregnado, si me permites usar ese término, impregnado cuando andábamos navegando en el mundo, cuando estábamos, hermanos amados, perdidos en nuestros delitos y pecados. Todas las cosas que quedaron impregnadas en tu ser, se necesita algo, una unción fresca, algo poderoso que venga de lo alto, hermanos amados, para romper con ello. Porque Dios es un Dios de orden. Se da cuenta, Dios no va a trabajar o no va a usar, aunque Dios es Dios, nuestro creador, y Él hace como Él le gusta, le parezca, se da cuenta. Pero Dios es un Dios de orden y Él se deleita, oiga bien esto, se deleita en la obediencia de sus hijos, de sus siervos, hermanos. Y para que sea derramado ese aceite, entonces tiene que haber un vaso limpio, un vaso que esté dispuesto, porque eso es el agrado de Dios. Entonces, dése cuenta, yo le estoy leyendo sobre unas notitas que tengo acá. El Espíritu, la unción representa al Espíritu Santo sobre la vida del creyente, dando a entender que hay una necesidad en usted y en mí de estar llenándonos constantemente de la presencia de Dios. Pero ¿para qué? La pregunta es aquí, ¿para qué es eso? Para que fluya, oiga bien esto, para que fluyan los dones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para la iglesia. ¿Se da cuenta? Cada ministerio, cada iglesia, cada vaso de Dios, hermano amado, yo esto lo predico y lo hablo y lo digo, los dones que Dios me ha dado a mí. Y no es que sea antiguo, decir, yo le doy gloria a mi Dios. Pero todos tenemos regalos, un don es un regalo de Dios. Y es inmerecido, sí lo es, pero Él en su infinita misericordia posó sus ojitos en mí y digo, te voy a dar esto. Pero eso no es para mí, sino que es para darlo.
se da cuenta, para darlo con ustedes, hermanos amados, y de igual manera los dones que esta iglesia tiene, lo comparte con nosotros. ¿Por qué? Porque así es como trabaja la edificación. Es que sabe cuál es el punto de esto, lo que le quiero decir. Dios ama a las familias. Amén. Dios ama a las familias, hermano. Ese es el diseño de Él. Oiga bien esto. Yo les hablaba ayer a los hermanos allá en la iglesia, les decía, hermanos, dense cuenta que nosotros conocemos al Dios de misericordia. Conocemos a un Dios que es bondadoso. Que conocemos a un Dios proveedor. Conocemos a un Dios que nos habla. Mira a la izquierda, le dijeron a la hermana y al hermano Ariel también. Se da cuenta de la manera como Dios habla. Pero lo hermoso es conocerlo como un Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él ama a las familias. Entonces lo conocemos como Padre y decimos, Padre, Abba, Padre. Le podemos decir, papito lindo, mira la necesidad que hay en mí. Mira esta aflicción que hay en mí. Y Él dice, mi hijito está buscando de su Padre, de su Creador. Hermanos amados, y yo creo que ese es algo precioso. Cuando lo logramos entender de que tenemos un Padre, pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda, que es esta. Dice la Escritura que Dios, el Padre, a quien ha tomado como hijo, lo disciplina. Y no muchito nos gusta a todos. Dios, al que toma como hijo, lo quiere corregir. Nos quiere corregir, nos quiere decir, no, vas a ir por un mal camino. Si abres esa puerta, va a pasar esto. Entonces lo que Él nos dice es, viendo que nuestra propia voluntad sea, no, mi padre dice que no, obediencia. Ay, Señor. Muy sabroso. Hermanos, yo he titulado este tema el mensaje divino. ¿Por qué el mensaje divino? Porque el mensaje divino, ya que están nuestros hermanos amados de Zoe Ministries aquí de fiesta, ¿verdad? Están celebrando los 5 años. El número 5, la Biblia nos habla de la gracia. Y la gracia es una influencia. La gracia lo que quiere decir es una influencia divina. Eso es lo que quiere decir la gracia. Entonces ellos están viviendo un momento, por decirle algo, solo para aplicar esto, ¿verdad? Ellos están viviendo ahorita en una influencia divina. ¿Y cómo se manifiesta el Señor? Se manifiesta en sueños. Se manifiesta que nos reunamos hoy aquí como un solo cuerpo y dígase, se unieron 2, 3 campamentos y hubo una fiesta al Padre. Creamos nosotros como una familia, buscando al mismo Dios, dándole la gloria, la honra a Él, porque Él es merecedor de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es de que se crea una influencia divina. Se crea, hermano, esa atmósfera de la gracia bendita del Padre, porque hay gracia del Padre, gracia del Hijo y gracia del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre la mía. Amén. Y fíjese de que la Biblia, no hemos leído la Biblia, ¿verdad? Hermanos, sin tiempo, corre aquí, ¿no? Tal vez no termine, hermanos, pero se está gozando, nos estamos gozando, ¿verdad? O solo yo soy solo a mí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor como quiero que hagan. Mire, ya estoy entrando en calorcito. Fíjese que a mí me llama la atención en una casa ya con la casa de Isaí. ¿Te recuerda quién es Isaí? Isaí era el padre del rey David, de David. Y era un siervo de Dios. Y Dios posó sus ojitos sobre la casa de Isaí. Algo vio en la casa de Isaí. Y él mandó al profeta Samuel a decir, mandó un mensaje divino, lo veo así,
Mira pues, manda un mensaje divino a la casa de Isaí y le dice: quiero que vayas a la casa de Isaí. Y ahí te voy a mostrar quién entre sus hijos yo voy a levantar como rey. Porque ¿sabes qué? En la manera como se ha portado Saúl, me ha defraudado. Saúl que era el ungido de Dios. Pero yo pienso de que Saúl, hermanos, dejó de vivir en la influencia de Dios. Él tuvo un desvío, se desvió él porque la obediencia la dejó a un lado él. Y entonces Dios le dice: ya no me complazco en este rey de Israel. Yo necesito a alguien que sea un hombre de carácter, hermanos amados, que tenga un carácter, que su sí sea sí y que su no sea no. ¿Se da cuenta? Pero el rey Saúl falló de muchas formas, en cosas en las cuales a él como rey se le eran prohibidas. Y él no tomó en cuenta de que al Dios que nosotros servimos es un Dios soberano. ¿Se dan cuenta, hermanos amados? Nosotros como seres humanos, entre nosotros, si quisiéramos, nos podemos engañar uno al otro. Pero a Dios, nuestro Creador, ¿quién va a engañar? ¿Quién? Nadie. No podemos. ¿Se da cuenta? Entonces viene Dios, el Padre, y le dice a este hombre, a un siervo de él, al profeta, le dice: quiero que vayas a la casa de Isaí. Quiero que vayas y vas a ir a ungir al nuevo rey que voy a levantar. Y el hombre obediente se va a la casa, pero él posó. Mire, el profeta Samuel, lo curioso de esto es de que él va con un mensaje de Dios, de lo alto, pero su mente está puesta en que cuando ve al primer hijo, lo ve alto, lo ve bien parecido, lo ve con la estatura y con todo, y él dice: esto va a ser rápido, aquí lo unjo y comemos algo y nos vamos. Esa es la mentalidad de él. No, porque fíjense que la palabra de Dios, cuando el Señor le dice: mira, no es no te pongas a ver lo exterior del hombre. Dios no ve lo exterior del hombre. Dios ve el interior, lo profundo, cuáles son las intenciones, cuál es el valor, nos pone en una balanza espiritual. Para poder, cuando uno le pide las cosas a Dios, hermanos, hay que ver cuál es el por qué y para qué. Si primero, ¿será que voy a ofender a Dios con lo que le voy a pedir? ¿O lo que le voy a hacer? ¿Se da cuenta? Uno tiene que tener eso en mente, porque ya no te riges tú. Digo yo, tenemos a alguien a quien damos cuentas, y ese nombre es Jehová de los ejércitos. Es nuestro Dios. Es un Dios en el cual nosotros nos levantamos, venimos a la iglesia, dice: entrar por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Yo quiero atravesar este atrio, quiero entrar al lugar santo. ¿Con qué? Con alabanzas, con himnos. Es decir, para poder llegar a ese lugar santísimo y darte un canto nuevo a ti, porque has entendido misterios profundos de Dios, que eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, vamos a ver la Biblia, pero lo que le estaba diciendo es Biblia. ¿Sí me cree? ¿O no? Pero mira lo que dice primera carta de Samuel 16:7, dice así: el Señor le dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni veas lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Cuando vio al primer hijo, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, sexto, al séptimo, el Señor pasó la lista, ¿verdad? Y Dios dice: pues Dios ve como el hombre, Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior. Ahí le dieron su golpecito, su exhortación al profeta: si vas a ser mi vaso, quiero que por favor prestes atención. No es como vos digas, vos ya no sos un hombre así como hombre común, no.
Entonces le dice, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Amén. Y envió por él y lo hizo entrar. Aquí me adelanté 5 versículos, pero le dice, cuando es que Isaí le dice, el profeta Samuel le dice a Isaí, mira, le dice, y estos 7 hijos, esos son todos tuyos. No, le dice, todavía falta uno, el menor. ¿Y dónde está él? Está cuidando mis ovejitas allá. Como que lo tenían despreciado al pobre David, ¿verdad? Y le dice, pues mándalo a traer, porque no me voy aquí, no me siento a comer aquí hasta que termine de hacer mi trabajo para lo que yo fui enviado. Y le dice, y envió por él y lo hizo entrar. Y dice que David era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Qué hermoso eso, hermanos. Qué lindo cuando el Señor nos deja ver, ¿verdad? Cuando nos da esa certeza, esa convicción, y uno dice, gracias, Padre, hoy sí, va con certeza uno. ¿Y por qué estás haciendo esto? Porque Dios me mandó. ¿Te das cuenta de eso? Eso es glorioso, hermano amado, porque no todos tenemos no hemos alcanzado ese nivel, esa estatura espiritual que es la que Dios quiere que lleguemos. Y dice 16:13, dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces yo alcanzo a entender, hermanos, en mis pocos años de cristiano, se lo digo, lo que Dios ve, aparte de la obediencia, es la disposición que tú tienes. Amén. La disposición, hermanos, mire, fíjese que delante del Espíritu Santo le digo, yo no sabía el testimonio de los hermanos, cómo Dios los trajo aquí. Pero cuando estoy sentadito allá, me habla con respecto a la calle, que le dije, ¿qué quiere decir? Pacífico, ¿verdad? Que viene del pacificador, Salomón. ¿Quién me va a edificar una casa? Tu hijo. Tú no, David, pero Salomón sí. Y Salomón quiere decir pacificador. Solo se lo dejo así, ¿verdad? Pero mire, hermano, Dios ve la disposición. Es que esto no es para todos. Este llamamiento de pastorear, de bendecir, de querer, Dios le trabaja a uno su corazón, hermano amado. ¿Usted cree que David, qué es lo que David había aprendido cuando estaba con las pocas ovejas, como así decían sus hermanos, ¿verdad? Mejor no te regresas, andate allá y anda a cuidar las pocas ovejas de mi padre. Como despreciando el trabajo, como despreciando un labor. Pero Dios que ve, hermanos amados, Dios que ve que ve el corazón, que ve la intención del corazón, Él sí le da valor a tus lágrimas, sí le da valor cuando tú te levantas a las 5 o 4 de la mañana y te pones de rodillas a clamarle a Dios. ¿Te das cuenta? Te quiero decir de que no haces nada en vano cuando trabajas para Jehová de los ejércitos. Y él Dios el Padre vio una disposición que no la vio en los 7 hermanos de David, pero sí la vio en este pequeño rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Pero él estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Pero, ¿sabes qué es lo que Dios ve, hermanos? ¿Quieres que te lo diga? Dios no ve la aptitud tuya o mía. ¿Qué tan apto eres para hacer un trabajo? Dios ve y quiere de ti y de mí fidelidad. Fidelidad es lo que a Dios le agrada. Lo que nosotros hagámoslo con fidelidad. Si son 2 ovejas que le predicamos, gloria a Dios, Señor, son tus ovejas, porque Él ha prometido y ha dicho que donde 2 o 3 estén en mi nombre, amén, yo estaré ahí. Amén. Entonces, ¿por qué es de que nosotros limitamos al Señor? O tenemos que tener la iglesia llena, o tenemos que tener, hermano, un estadio para que esté la presencia de Dios. No, 2 o 3. Amén. En el nombre de Jesús, ahí se va a manifestar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿O no? Amén. Y no estoy enojado, simplemente que a veces. Pero yo me gozo, hermanos,
¿Saben por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos no es injusto. Dios no es injusto, ni toma lados. Él lo que es que Dios es un Dios, es justo. Es bueno, pero es justo. ¿Te das cuenta? Y la justicia nos ha llamado a nosotros a que la amemos. Tú y yo hemos sido, hermanos amados, hemos sido llamados a que seamos fieles, que amemos la justicia. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que le agrada a papá. Pero déjeme avanzar. Fíjese que ¿se recuerda cómo le dije que se llamaba el tema? El mensaje divino. Mensaje divino. Ya le dije ya le hablé un poco de lo que es me logré dar a entender con el alefato hebreo y la Biblia, los 66 libros. ¿Sí? ¿Quiere que le dé otro cincelazo? Es que hay algo precioso en la Escritura, hermano. ¿Por qué dice la Escritura? Escudriñadlas. En ellas encontraréis la verdad. ¿Ustedes recuerdan en qué año fue que la nación de Israel se estableció? ¿No? 1948. La última firma fue dada por Guatemala. No sé si conocen ustedes ese país. Guatemala firma, dice sí. Aleluya. No, pero yo no soy de Guatemala, yo nací ahí, pero yo soy de allá. Amén. Usted también. Somos de allá. Pero solo le pongo ahí un poquito de salsa, eso está aquí. Pero quiere que le diga algo. 1948, Israel continúa siendo una nación porque había sido dispersa, había sido enviada, se había perdido ese linaje, pero ¿sabe qué? Se convierte en nación, o vuelve a ser nación en el 1948. Mensaje divino. Cuando tú vas a ver la escritura del Génesis al Salmos, ¿cuántos libros hay ahí? Agarré. Le voy a decir yo, pues, ahí le voy a pasar la respuesta. Son 19. Del Génesis al libro de los Salmos, el Salmos es el libro número 19. Y ahora me voy a este otro lado. Cuando tú lees o cuando tú cuentas del Apocalipsis para el Salmo, ¿cuántos libros hay? 48. Ahora, unamos el 19 y 48 y tenemos el ¿qué? 1948. Hermano, ¿será que esa es una mente? ¿Será que eso lo hizo una mente humana? ¿La Biblia será que fue creada por una mente humana? De ninguna manera. Hay un misterio tremendo porque, hermanos, Israel es el reloj divino de Dios. La nación de Israel, hermanos, es un reloj, es el reloj de Dios. Si usted me permite usar lo que esté pasando, lo que está aconteciendo en Israel, le habla mucho a la iglesia porque nosotros somos el Israel espiritual. Amén. ¿Te das cuenta? Nosotros no nos... pero lo que yo te quería decir era de que si alcanzas a ver el 1948, pues ver cuando la nación de Israel fue otra vez, cuando nació, un diseño de Dios, un mensaje divino que nos está dando a nosotros que amamos la palabra, que nos gusta, que buscamos en ella. Fíjese hermanos de que el mensaje divino yo lo veo en estas 5 unciones que hay ahí para la iglesia, y estas 5 unciones están diseñadas en la vida del Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesús vemos que Él fue ungido 5 veces en la Biblia. Por ejemplo, dice Lucas, la primera vez que fue ungido fue ahí en Lucas, del 4:16. Si usted me permite, yo le leo.
Y dice que fue a Nazaret, dice, donde se había criado. Y un sábado entró a la sinagoga. ¿Quién? Jesús. Como era de costumbre. ¿Qué era la costumbre que tenía? Levantarse a orar, levantarse a leer la escritura, a predicar las buenas nuevas. Se levantó para hacer la lectura, dice ahí, y le entregaron el libro del profeta Isaías. ¿Quién era el profeta Isaías? Es un profeta evangelista que está hablando, según lo dice Isaías 53, habla de nuestro Señor Jesús. Y dice que le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito. Mire donde él, pero ¿por qué dice? ¿Por qué no abrió otro libro? ¿O por qué no le dieron el Génesis o otro profeta? No, hay un mensaje que Dios nos está dando, y le dice 4:18, estoy leyendo: el Espíritu del Señor, él leyó esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año. Pregonar es, en otra versión, la palabra pregonar es a proclamar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor, cuando fue proclamado en tu vida, fue cuando tú aceptaste ese plan de salvación. Hermano, esto es precioso. Entonces, el primer ungimiento, el primer mensaje divino que viene, que podemos encontrar por medio del doctor Lucas para tu vida, para mi vida, es que vas a ser o fuiste ya ungido para que anuncies este evangelio precioso. Porque esa es una orden que Dios ha dado a toda la creación, a todo aquel que ha creído. Amén. ¿Para qué? Vas a ir y predicar este evangelio, ir y anunciar las buenas nuevas. Entonces, la necesidad del creyente de comunicar el mensaje de salvación a toda criatura. Amén. Eso es cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, como bien nos lo mostraba nuestro Señor Jesucristo. Él decía: es que yo no vengo a hacer la voluntad mía, yo no busco hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Cuando tú vas a ver esa palabra voluntad, hermano, algo bien precioso que cae ahí. A veces nosotros hacemos nuestra voluntad. ¿Se da cuenta? Dejamos de hacer la voluntad del Padre. Pero cuando nosotros le ponemos la lupa a esa palabra voluntad, vemos que la palabra voluntad quiere decir un decreto, algo que fue dicho y no hay para regresar. Es un decreto que hagamos la voluntad del Padre, si es que le queremos agradar, si es que queremos ser usados por nuestro buen Dios, si es que queremos que Él se glorifique en este cuerpo de bajeza que tenemos. ¿Te das cuenta? Pero, hermano, se necesita estar en esa conexión de decirle: Señor, fuiste tú quien me hablaste, eres tú el que me hablas, o estoy oyendo los mensajes de Facebook y todos sus cuates, Instagram. Y, hermanos, entre paréntesis, tengamos cuidado, porque ese es un desvío. Mire, ¿cómo se le llaman esas cosas? Las redes sociales, gracias, hermano. Las redes sociales vienen a ser como un desvío para nosotros. Si es que nos metemos y queremos, nos levantamos en lugar de orar, voy a ver mi reloj, voy a ver mi teléfono. ¿Cuántos likes? Es un desvío, hermano. Son las 5 de la mañana y uno no puede pegar los ojitos. Si el sueño es rico a las 5 de la mañana, si no está orando, es una siestecita, a ver qué sabroso. Déjeme, el primero entonces, el primer ungimiento fue para anunciar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermanos amados, te lo vuelvo a repetir por si no me escuchaste cuando yo empecé a predicar. ¿Para quién son los dones que Dios ha dado para nosotros?
¿Para quién son? Sí, correcto. Pero no sé qué le está pasando a esta muchachita, pero ahorita la vamos a poner. Hermanos, los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, tú fuiste, a ti cuando te hablaron de esta salvación preciosa, cuando te ofrecieron el plan de salvación, ¿fue porque tú lo mereces? ¿O no lo merecemos nosotros? ¿Verdad que no? De gracia. Mire, de gracia. Entonces la Biblia nos dice, nos aconseja que lo que de gracia hemos recibido, que es divino, porque ahora, hermanos amados, podemos decir por fe de que nosotros ya no vamos a morir. Si el Señor se tardara en unos días más, unos años más, hermanos amados, si nosotros partimos a la presencia del buen Dios, ya no vamos a morir. Vamos a dormir hasta que Él nos levante, si es que no nos vamos en el arrebatamiento, porque eso es lo que espera la iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento. Entonces, lo que de gracia recibiste, hay que dar de gracia. Mire lo que dice Hechos 10:36, el segundo ungimiento. Yo voy a apresurarme un poco. Dice aquí, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuál sería el segundo ungimiento que Dios nos da? O porque cuando fue el Señor, lo que les quiero enseñar es que hay 5 veces que el Señor Jesús es ungido. Y cada vez está hablando de algo, dándonos un mensaje, dándole un mensaje a su amada, a la iglesia. Un trabajo que tú y yo tenemos que ejercer. El segundo es para hacer el bien, porque eso agrada a Dios. El hacer el bien, como lo dice la Escritura, hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y aquí nos dice la Escritura que debemos visitar al huérfano, a la viuda, a los pobres. Hay que ayudar. ¿Se da cuenta? Nos dice, porque el hacer el bien es algo que agrada a tu Padre que está en los cielos. Amén. Y también la Escritura nos dice una porción, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, hermano, pero necesitamos esa unción fresca, ese toque divino, esa unción, ese ungimiento, que cuando tú vengas a la iglesia, mire, cuando esté en el momento de la alabanza, la adoración, hermano, si pudiésemos ver lo que cae, y ahí es el momento de decir, Señor, si mis hermanos no quieren, yo quiero esos dones que están regalando, yo quiero esa unción. ¿Dónde está, Señor? Yo quiero. Ahí sí se vale con todo, hermanos amados. Porque esto es solo para aquellos que arrebatan las cosas del reino. ¿Te das cuenta? Pero más que eso, no viendo a tu hermano menos que ti, sino que todos llevamos un momento, un desarrollo. Oigan bien esto, como creyentes. Es como nuestros hijitos, ¿verdad? No todos nacieron, al menos que sean gemelos no, sino que así es como llevamos nosotros el evangelio. Unos fuimos rescatados hace 10 años, otros 15, otros 20, otros hace un mes. Los que fuimos rescatados hace 20 años estamos un poquito más, ya comemos algo más sólido. Y entonces ayudemos a aquellos que vienen atrás, edifiquémoslos, decirle, mira, hermano, es que aquí en la iglesia no se baila, se danza. ¿Se da cuenta cómo se empieza a edificar? Ayudando como tu hermanito. Si se sube a una mesa, a una silla y te hay peligro que se caiga, le vas a decir, no, venite, te ayudo.
De eso se trata, ahí se expresa, se ve el bien que quieres hacer. Allá afuera se trabaja la vida que se lleva allá afuera, hermanos amados, es como la vida de Caín y Abel. Y uno va a ser el Caín y el otro va a ser el Abel. Uno va a ser el que va a dar el porrazo y el otro va a ser el que va a recibir el porrazo. ¿Se da cuenta de eso? Aquí no, porque aquí nos mandan a hacer el bien. Pero si no eres ungido, si no has recibido esa unción, hermano amado, entonces hay que buscarla. Y se busca mediante oración, mediante súplica, mediante la alabanza, mediante imposición de manos. Hay que buscar, hay que indagar. ¿Te das cuenta? Solo yo hablo y usted no habla. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estoy compresionando, hermanos. Déjeme decirle, ese es el segundo. Para hacer el bien y agradar a Dios se necesita. La segunda vez que fue ungido nuestro Señor Jesús, en Hechos 10:38. Y sabe que aquí tengo también Hebreos 13, 15 y 16. Pero déjenme, voy a avanzar porque, hermanos, yo sé que el tiempo, estos hermanos de la alabanza, gloria a Dios. Pero sí nos estamos gozando. Amén, amén, amén. Hebreos 11:5. Acompáñame rápido. Le digo otro más. Mire, Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles? Aquí está preguntando. El hermano Pablo nos deja ver esto. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, a Jesucristo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El ministro es una llama de fuego, el ministro tiene muchos títulos. Vamos a ver ahorita. Y a sus ministros llamas de fuego. Dice: mas del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hermano, esa unción, cuando yo la estaba viendo, estaba escudriñando ahí, decía: oh, qué lindo eso. Pero el óleo de alegría se obtiene cuando tú y yo estamos danzándole al Señor. Te ha ungido con óleo de alegría, porque la alegría es equivalente ¿a qué? Al gozo. Y el gozo del Señor es que se convierte en fortaleza. ¿Para qué? Para perseverar. Porque van a venir momentos difíciles para un creyente. No es de que yo se lo esté deseando, sino que lo veo en la Biblia. A través de muchas tribulaciones. A través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita esa unción que se convierte en óleo de alegría, en gozo, para poder perseverar. Esa perseverancia, la palabra perseverancia en el griego se dice upomone. Upomone es el poder perseverar a través de. Te salen fuerzas como las del búfalo. Date cuenta que el búfalo es el único, da las notas, nos dejan ver los estudiosos que dicen, no que a mí me conste porque no he estado en ese momento, pero cuando están en la jungla, allá donde ellos viven, ¿verdad? Está el búfalo y vienen las tormentas, hermanos amados, viene la tormenta y en inglés se llama forest. Homeless. En el bosque, ¿sí? O no. ¿Dónde vivirán los animales así como el búfalo? Entonces, bueno, y ahí donde crece la milpa. El monte.
el Django, ¿ah? Django, ¿qué? No. Bueno, vamos a usar ahorita la imaginación aquí en la cine de cine. Imagínense que estamos en una jungla y está una gran tormenta, una tempestad que viene bien tremendo, y dicen los estudiosos que todos los animales, viene la tormenta y todos los animales empiezan a correr, a huir de ella, empiezan a huir de la tormenta. Pero si la tormenta va para allá, entonces el único animal, hermano amado, que atraviesa esa tormenta o que se enfrenta a esa tormenta es el búfalo. Por eso de que cuando nosotros leemos en la Biblia que vengan fuerzas sobre mí, sobre ti, como las del búfalo, es de que es para poder entender esto. Le aplicamos entonces el entendimiento que la tormenta viene, entonces hay que enfrentarla, no hay que huir de ella, porque lo lógico es de que si corres te vas a cansar. Y cuando te alcance, te va a pegar una volteada, así, nos va a dar vuelta en el aire. No, lo correcto es traspasarla, es para huir de ti. Pero ahora traspasemos eso bajemos ese pensamiento a lo terrenal, hermanos amados. ¿Por qué dice la Biblia que fue ungido nuestro Señor Jesucristo con óleo de alegría, con gozo? Porque cuando nos hacen injusticias, cuando vienen pruebas y nosotros no vemos la luz del sol, fácilmente tu alma y mi alma se pueden, hermanos amados, amargar. Y la amargura viene a ser una llave, una herramienta poderosa en las manos del enemigo, que Jehová lo reprenda. ¿Te das cuenta? Y entonces por eso es de que nosotros debemos buscar dónde. Cuando nos dicen aquí, hermanos, vamos a hacer una fiesta hoy, vengamos. El sábado de otra fiesta, vengamos. Domingo también. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas buenas. Amén. Dios tiene cosas buenas. Gloria a Dios. Te quiere llenar de su fortaleza. No, pero es que hay mucho danza, mucho canta. Eso es lo que la mente humana dice. El cuerpo que ya empieza con achaques a los 35, 30. ¿Se dan cuenta de eso? No, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, vengamos a buscar el rostro de papá. Vengamos a decirle, Señor, yo vengo con esa disposición que tú quieres. Yo estoy aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si nos dicen vamos a hacer evangelismo, vamos a hablar de Cristo, vamos a tocar puertas, no va, porque esos son los de la competencia. No, vamos a los parques, vamos a predicar de estas cosas hermosas, lo que Dios ha hecho. Si de repente no tienes la costumbre de la lectura, no te preocupes, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Te lo prometo que sí, si perseveras. Amén. Pero mientras eso, puedes hablar del testimonio que es tú, lo que te ha pasado, lo que has hecho, lo que has experimentado. Yo no sé qué me pasó. Yo antes era esto, pero ahora sé qué es esto. Ahora y empieza a crecer esa certeza, esa convicción en tu vida, hermano amado, empiezas a agradar a papá. Empezamos a agradar al Señor. ¿Me deja decirle otro más? Van 3. Ya le dije el primero, para hacer el bien. Ungimiento para hacer el bien. El segundo, óleo de alegría. Oh, perdón. No. El anunciar las buenas nuevas, el hacer el bien y el óleo de alegría. Le voy a decir el cuarto, el penúltimo. Quiere decir que todavía queda 8. Hermanos, entre paréntesis, yo estoy enamorado de mi Señor. Estoy enamorado de mi Señor porque es bueno, misericordioso, bondadoso. Y eso que nosotros le fallamos en muchas ocasiones, hombre. A veces tenemos que hacer cosas que Él nos pide y duda. No creemos. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Déjeme decir este otro. Mire lo que dice Hechos 4:23. Mire
aquí está hablando, aquí están los apóstoles, aquellos siervos del Señor, Pedro y Juan. Pedro y Juan empezaron a hacer, después de que el Señor partió, después de que el Señor resucitó, Pedro y Juan empezaron a ejercer aquello que recibieron durante 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Y dice que se encontraron, hermanos amados, sanando a un hombre, haciendo un milagro, sanando a aquel hombre de arriba de 40 años, dice ahí la Escritura. Pero los llevaron a estos dos discípulos de Jesucristo, los llevaron ante el concilio, ante las autoridades de aquel entonces, y les dijeron, los quisieron apresar, les quisieron callar, les dijeron: mira, Pedro y Juan, ya no pueden andar hablando, ni hablando de Jesús, ni hablando de milagros, ni haciendo cosas por el estilo. Y Pedro se levanta de esta manera y le dice: perdona, le dice, yo reconozco que ustedes son autoridad y todo lo que quieran, gobernadores, esto y el otro, pero ¿será que es justo? ¿Será que ¿será que es justo de que nosotros obedezcamos antes a los hombres que a Dios? Eso es lo que él les dijo. Los puso para balazos, porque no les gustó la respuesta de él. Pero él estaba hablando algo, una certeza que él había alcanzado, una estatura, un estado de madurez. Y dice que lo llevaron ante ellos, pero dice aquí la Escritura que, y puestos en libertad, vinieron, dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esto, cuando tú veas principales sacerdotes y los ancianos, hablan de gente religiosa, que a veces ve, la gente religiosa es aquella que ve que tú estás orando por alguien, pero no es porque tú quieras imponer, hermano, no, mi pastor o la hermana pastora dijeron de que oráramos por ellos, eso es lo que estamos haciendo. ¿Acaso no dice la Escritura de orar los unos por los otros? ¿O tengo que ir a tomar clases para hacer algo? ¿Verdad que no? La Biblia nos da permiso, pero eso sí, hay que estar con manitas limpias, ¿verdad? Hay que estar ungido, hay que buscar de la presencia de Dios. Pero esto me llama la atención a mí, de que estos religiosos, hermanos amados, y Pedro y Juan vienen y se quejan con sus hermanos y les dicen: muchachos, miren lo que nos pasó. Pero se glorificó al Señor porque sanó el Señor a un hombre. Y nosotros tuvimos que ver ahí porque nosotros le pedimos al Padre. Y bueno, ya me imagino yo qué alegría de ellos, ¿verdad? Y dice que ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se han amotinado las naciones y los pueblos han pensado cosas vanas? Dice que asistieron los reyes de la tierra, los príncipes se reunieron unánimes contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo. Mire cómo lo ve ahí, cómo ellos lo tachan, por decir algo, le dan el título de tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Ponce Pilato con los gentiles y los del pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ok, ¿qué es lo que logro o le quiero traer a usted? ¿Cuál es el mensaje que nos deja ver aquí el doctor Lucas en Hechos? De que cuando ungieron a Jesucristo, al Señor Jesús aquí, este ungimiento nos deja ver de que cuando dice santo, nos habla de santidad. ¿Se da cuenta? ¿Para qué sirve entonces cuando nos unge? ¿Qué trabaja en nosotros? ¿Qué hace? Nos da una dosis de santidad. Y Hebreos 12:14 dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Hermano, esto no se le puede buscar más, sino que está ahí. Pero lo precioso, hermanos amados, cuando ellos le estaban pidiendo, estaban rogándole al Padre, lo que decía Pedro y Juan es que le decía: Señor, danos esa convicción, danos ese denuedo, danos esa certeza cuando hablemos, Señor, que sean las Escrituras, que se abran los cielos para poder proclamar las grandezas que tú haces.
Entonces, hermanos, el ungimiento cuarto que vengo a ver aquí es santidad y convicción. Hebreos, ya te lo dije, 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta unción es necesaria para poder participar de las glorias que vienen, para lo hermoso, para esas bodas, las bodas del Cordero, para hablar con convicción. No hay que, cuando hablemos de Cristo, cuando hablemos de la palabra de Dios, si no estamos seguros de algo, bien, pero cuando estemos seguros hay que hablar con convicción. No hay que decir yo creo, o tal vez, no sé, a lo mejor pueda ser. No, con fe, con convicción, porque algo que ha sido puesto en nosotros se llama fe. Nos han dado la fe. La fe, hermano amado, se mueven montañas. Amén. Amén. Me deja decirle la última. Ya veo que vamos y se siente el tiempo, ¿va? ¿O qué voy a ir a la vigilia? No. Amén. Hermanos, le quiero decir la última, pero esta es importante. Bueno, todas son importantes. Ya le hablé de 4 ungimientos que vimos en el Señor Jesús. Déjeme decirle una quinta, que es importantísima. Yo quiero pensar que todas son, ¿verdad? Pero dice Marcos 14:3. Y dice: y estando él, ¿quién? Jesús, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. Wow. Vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ahí estoy leyendo 14:3. Ahorita lo vamos a saltar al 6. O déjenme leer rápido el 6 al 9. Pero Jesús dijo: dejadla. Es que lo que pasa es de que los otros que estaban ahí, los otros discípulos, los otros personajes que están ahí, le dice: tú, ¿por qué derramaste ese perfume tan caro? Fíjese que por eso es lo que le decía hace un poco, ¿va? Los religiosos. ¿Por qué quiere ser uno más espiritual que Dios, verdad? ¿No sabes que ese perfume, si lo hubiéramos vendido, ese dinero podíamos dárselo a los pobres? Podíamos haber hecho esto, haber el otro. Pero no sabían quién estaba enfrente de ellos. No tenían esa convicción, esa certeza. Y dice en el 6, Jesús le dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué molestáis? Dice: buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los vas a tener con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado, oigan esto, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Y qué precioso eso, ¿no? Pero estos religiosos no pudieron ver eso. ¿De quién se trataba? Se me escapa el nombre. ¿Quién sabe qué quiere decir el nombre? Betania. Creo que ya me acordé. Betania, Bet quiere decir casa, pero Betania quiere decir casa de miseria. Fíjense, mire ese mensaje que viene. Dice que el Señor Jesús entró, y él estando en Betania, que quiere decir casa de miseria, y en la casa de miseria, ¿qué se encontró? Se encontró a Simón el leproso. Entonces la Biblia nos deja ver, hermano amado, de que casa, nosotros somos casa, somos templo y morada del Espíritu Santo, pero puede ser de que estemos siguiendo a la iglesia y no buscar lo celeste, no buscar lo espiritual. Puede ser de que queramos nada más ir a buscar un título. Queremos ser ancianos, diáconos ancianos, casi pastor,
copastor o no sé qué pastor. ¿Se da cuenta? Pero aquí el mensaje que nos deja ver la escritura es de que Dios, el Señor Jesús, se acercó a la casa de miseria, dice ahí, y se encontró con Simón el leproso. Ahora, alguien que es leproso en el antiguo pacto, allá era de que dice que lo sacaban del campamento por 7 días, y el sacerdote lo sacaba, y a los 7 días, cuando iba a regresar, él inspeccionaba si la lepra había abandonado ese cuerpo o no. La lepra nos habla para en este siglo nos habla de murmuración, nos habla, hermanos amados, de insensibilidad a la presencia divina. Dese cuenta todo eso. Pero lo tremendo es esto, lo que yo cuando me pongo a ver esto, digo yo, entonces el Señor Jesús llegó con los pobres, llegó a la casa de la miseria. Pero hermanos amados, logro ver esto. El leproso entonces es aquel que es insensible. Puede estar en la iglesia, puede estar buscando entre comillas lo espiritual, pero no, porque está leproso. Y también, hermano, cuando tú vas a ver en el diccionario qué es lo que quiere decir el nombre de Simeón. Simeón quiere decir oír inteligentemente. Cuando alguien oye inteligentemente, quiere decirle que uno, al oír inteligentemente, dice la escritura, cuando oyes un mensaje divino, cuando oyes un mensaje de Dios, lo que tienes que hacer es ser pronto para escuchar y tarde para hablar. ¿Te das cuenta? Es decir, nos pone, nos ubica, nos deja ver y nos dice, hey, cuando vengas a la iglesia, pon atento tu oído a las cosas divinas y deja de estar pensando en la lepra, la carne, en las cosas que no edifican. Porque eso te convertiría en una casa de miseria, como lo era Betania. Hermano, esto es... Pero yo lo que le quiero dejar en su corazoncito es esto. El quinto ungimiento. Dice aquí que era ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué es eso? Para la sepultura es igual a morir. Entonces debemos de buscar la unción fresca, buscar la unción del Espíritu Santo para poder morir, oiga bien esto, a las cosas que alimentan este cuerpo de bajeza. Porque eso no nos deja elevarnos, no nos deja edificar, no nos deja, hermano, concluir, no nos deja llegar y terminar así como Pablo dijo, he terminado, he caminado, he corrido esta carrera y lo he hecho con certeza. Es necesario ser llenos del Señor y presentar nuestros miembros como muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Te das cuenta de eso? Las 5 unciones, hermano. 5. Mire, 5 es la mano de Dios sobre la iglesia. Las 5 unciones que podemos ver, los ungimientos que se llevaron a cabo con el Señor Jesús, nuestro Señor. Otra más. Ya casi, hoy sí ya estoy por terminar. Pero es que quiero dejarle esto bien esculpido en su corazoncito, iglesia. Estamos de fiesta, ¿va? 3 días. Wow. Miren lo que dice Isaías 42:6. Aquí el Padre dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Ahí está hablándole, dándole el mensaje a su ministro. Le está diciendo, pero por boca del profeta Isaías dice, yo te he llamado, te sostendré por la mano, por mi mano, y por ti velaré. ¿Para qué? Te pondré como pacto para el pueblo. 1. Lo que le quiero decir ahorita, esto aquí es de que Dios, cuando el diseño, no me ha salido de ahí, ¿verdad? El diseño divino, el mensaje divino de Dios es este, para la iglesia de este tiempo. Es esto. Tú, siervo de Dios, ministro de Dios, eres entonces, te voy a poner, yo te voy a sostener, dice Dios, y velaré sobre ti. Pero vas a hacer esto, te pondré como pacto para el pueblo. 1. 2,
como luz, te pondré como luz para las naciones. Mire hermano, qué hermoso eso. Para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. 5 cosas en Isaías. Y dice, continúa diciendo 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, mi alabanza a imágenes talladas no la comparto. He aquí las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Yo se las revelo a mis siervos. La revelación, el mensaje divino viene a través de un siervo para dársela a la iglesia. Y cada miembro tiene que tomar su porción y decir, esto necesito, esto quiero, esto también. Y llenarse, como cuando usted va al mall. Si va al mall, va, no necesito esto, pero me lo llevo. Esto tampoco lo necesito, pero me lo llevo. Esto tampoco. Así, las cosas espirituales, llevémonos todo. Porque es de gracia, está dando de gracia a Dios. Entonces aquí nos deja ver que la mano de Dios está escondida en los 5 ministerios. Los 5 ministerios es la mano poderosa de Dios, es el mensaje divino que Dios trae a su iglesia. ¿Para qué? Lo dice Efesios 4:11 y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son 5 unciones, hermanos amados. Son 5 regalos de Dios que visita las iglesias. ¿Para qué? Veamos qué es lo que dice. ¿Para qué son esas 5 unciones? A fin, dice, de capacitar a los santos. ¿Quiénes son santos aquí? Así nos ve el Señor. Vosotros sois santos, dice, así nos ve el Señor, aunque somos pecadores. Sí, Señor, pecamos, pero ya no queremos eso. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Porque el niño es sacudido por las olas y llevado de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Sino que hablando la verdad en amor, así se edifica la casa de Dios, así se edifica el cuerpo de Cristo, hablando la verdad en amor, en justicia. Son las columnas que Dios ha enviado, hermanos amados, a través de estos hombres poderosos de Él. Su gracia, lo dice Pablo en Efesios, y su gracia es la influencia divina. La influencia divina que tú y yo necesitamos a diario para concluir este caminar. Ministerio Zoe Internacional, en donde la Biblia cobra sentido. Créele a Dios y sueña en grande. Visítanos en nuestra página de internet www.zoeradio.org, en Facebook Zoe Ministries Internacional.